Libres, con Luis Diego Fernández. Políticas y deseos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy un poco la idea es pensar una cuestión que es el concepto de individuo, y para pensar el concepto de individuo quería anclarme en la tradición más de corte anarquista, es decir, ¿por qué un poco el anarquismo? Bueno, en verdad es una filosofía que estudio hace bastante tiempo y que me interesa por muchas razones, o sea, entre otras porque me parece que es superadora respecto del marxismo, por ejemplo, como de cierto liberalismo, y noto ahí un valor importante para el individuo, que para mí es importante el concepto de libertad individual, y eso está en el anarquismo, aunque uno cuando habla de anarquismo también hay que ver cuál línea, digamos. Entonces un poco la idea de hoy era pensar el concepto de individuo para el liberalismo y para el anarquismo, es decir, cuál es la diferencia, porque a veces se usa la palabra individualismo como un insulto, como algo despectivo, como si fuera un gesto egoísta, y en verdad no es tan así. Es decir, por ejemplo, si uno hace la diferenciación con el concepto de individuo en clave liberal, para un individuo en clave liberal, ese individuo siempre tiene que ver con un aparato jurídico, es decir, tiene que ver con la estructura de la norma, básicamente, ¿no? Entonces, ahí sí lo que tenemos es una lectura de individuo más abstracta, uno podría llamarle, un individuo mucho más como volátil, por así decirlo, y mucho más seriado. Es decir, estamos hablando de una tradición que tiene que ver con el contractualismo, que tiene que ver con el aparato jurídico y demás. Para una tradición más anarquista, el concepto de individuo no tiene que ver con el aparato jurídico, no tiene que ver con la norma, sino tiene que ver con la construcción de la forma de vida, sino tiene que ver con la elección de la forma de vida. Ahí por ahí hay una diferencia que da un filósofo que se llama Onfray, que es un filósofo francés contemporáneo, que él dice que hay una libertad liberal y una libertad libertaria. Una libertad liberal tiene que ver básicamente con una libertad jurídica, una libertad en clave mercantil, también aparece el mercado, y una libertad más libertaria tiene que ver con la posibilidad de elegir la forma de vida. En la tradición anarquista, a grandes rasgos también, hay dos líneas. Una línea que es más anarcocomunista y una línea que es anarcoindividualista. Las dos son igualmente legítimas. La gran diferencia es que en la línea más de corte comunista, digamos, lo que hay es una supresión de la propiedad privada, pero siempre aparece fuerte el individuo incluso en la supresión de la propiedad privada. En la línea más de corte individualista, con filósofos como Henry Thoreau, como Max Stirner, como Nietzsche, por ejemplo, el individuo aparece fuerte y la propiedad privada no es tan criticada, es decir, lo que hay es la posesión por parte del trabajador de su propiedad y la posibilidad de intercambiarla, es decir, no hay una crítica al mercado. Eso se ve también en Proudhon, por ejemplo. Entonces, a mí siempre me interesó dentro del anarquismo la línea más individualista, donde efectivamente se ve bien esa visión de propiedad, donde el mercado libre no es una mala palabra, y donde por otra parte comparte también con los otros anarquismos la crítica a la explotación, la crítica a la jerarquía, la crítica a la dominación, la crítica al poder, es decir, todo eso que yo comparto también aparece en las dos. Entonces, me parece que es interesante entender el concepto de individuo en un sentido amplio y no verlo en un sentido despectivo, digamos. Yo creo que una visión fuerte de individualismo es interesante para que cada uno efectivamente pueda desarrollar su potencia individual. Creo que cada uno tiene una potencia individual, creo que cada uno puede actualizar su potencia y puede desarrollarla en el tiempo. Bueno, eso es un poco lo que quería contarles, espero les haya interesado y en todo caso en otro video seguimos. Gracias. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.